mesa, el señor Esteban Paulón. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué grande Rima bien, rima Ahí bien, está. tiene buena Va bien, rima. ¿no? Muy bien, los venía viendo ahí con todo este escandalete. Ahora el 5, ¿no? De adelanto financiero en la licitación de ANSES. Y bueno, no sé, vamos a ver eso. Del 3 al bueno, 5. Del 3 al 5. Te invitamos para hablar un rato de todo. Dale. Porque la verdad es que tenemos exactamente 56 minutos para aprovechar. Excelente. Podemos empezar hablando por Lorena Villaverde y el escándalo narco, Tremendo. por la ANSES y el escándalo de corrupción, por Esper, que se Por bajó el de la escándalo. lista. Algo. Elige tu propio Cocina, escándalo. tu propio Ejemplo, escándalo. cocina, algo. Harina de almendras, Masterchef, puede ser claro. harina de almendras. Elige tu propio Sí o no. escándalo. Elige tu propio escándalo, así es. ¿Viste lo de Lorena Villaverde? Sí, tremendo, ¿no? Porque parecía una denuncia por tenencia simple, pero ahora aparecieron 15 kilos. unos kilos, ¿no? 15 kilos, $50.000 en mano, 17.000 en su casa. Sí, la verdad que uno no termina de asombrarse, ¿no? Del nivel de... Entiendo yo que un armado político aluvional, donde ha caído gente de todos lados y evidentemente la mayoría son todos delincuentes, porque en serio donde tocas aparece la fractura, la ruptura de ese pacto que había hecho Javier Milei, uno de los 3 pactos que había hecho con el electorado, que era el de terminar con la casta, de terminar con la corrupción. Incluso dijo que que cerraba la obra pública, que genera muertes en las rutas, en siniestros viales, que genera dificultades para que la gente acceda al agua potable, que genera problemas en la infraestructura del país, que la vamos a pagar carísima. Y la explicación era, termino con esto porque con esto termino con el curro y el robo. Y resulta que después había posibilidad de robar en todos lados. Claro. En ANSES con la informática, con los pañales, lo hablamos con ustedes la otra Sí. vez que estuvimos acá, un tema que ustedes también acompañaron mucho, con oftalmología, con Libra, con Andis. Bueno, la verdad que impactante la cantidad de casos de corrupción. Algunos, como tocan más cerca de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, tienen una repercusión. Lo de Spert, claramente, lo de Lorena Villaverde nos queda un poquito Claro, lejos, sí. porque es Río Negro, pero es escandaloso también. Sí. Esteban, te voy a mostrar un video Dale. que seguramente ya lo viste, pero me gustaría una reflexión, porque estamos hablando de escándalos de corrupción por lo general, y a veces lo importante tapa lo importante, porque esto que estamos hablando es importante, Importante, obvio. pero tapa lo importante. Lo importante es lo cotidiano. Ponete los áuricas, si escuchás Dale, también sí. el audio, que es la cotidianidad. La cotidianidad, la gente, la economía, el no llegar a fin de mes. Entonces yo te voy a mostrar este video y te voy a pedir una reflexión. Me gustaría que le hable a la gente, presidente, porque insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20. No, a ver, primero, Le falta dinero yo, en el bolsillo. a ver, ¿qué quiere? ¿Que lo imita? No, yo no. ¿Quiere que imita, que haga como el kirchnerismo? Va a tener menos, porque cuando usted genere inflación, genere distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad, va a tener menos. O sea, a ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, Y pero usted- digamos, o sea, a ver, usted digamos, es especialista en crecimiento Sí. con y sin dinero, presidente. crecimiento económico, con y sin dinero. A ver, Compañero Edu, no, la verdad que me parece que es una muestra más de la desconexión total que tiene este gobierno con la realidad, ¿no? Dice, menos actividad económica. Se acaba de conocer que la capacidad industrial instalada está en el 55% de uso. Es casi tan bajo como en la pandemia. Entonces vos decís, Claro. ¿qué menos actividad? Habla de que no se emitió. La base monetaria creció 9 veces desde que Milei es presidente. La dibujan porque son supuestamente ganancias del Banco Central, ese pasamano de plata del mundo financiero que nos queda bastante lejos a las personas de a pie, que no tenemos un conocimiento profundo. Hoy se está hablando de emisión para venderle pesos a Scott Bessent. La verdad que hay un país que está atravesando una crisis muy compleja y que si el gobierno no lo sabe leer, se va a volver a enfrentar con otro palazo el 26 de octubre. El martes estábamos en una mesita de campaña, ahí repartiendo los volantes para la elección del 26 de octubre, y se acercó una piba joven y me dice,
lo voté a Milei, te voy a votar a vos. Y yo digo, wow, qué fuerte. Qué salto. Qué salto. Y me empezó a explicar. Y me dice, yo lo voté a Milei porque pensé, bueno, ella obviamente dice, "Ay, veníamos muy mal, así que quería votar contra el peronismo, yo no soy peronista, pero dice, lo voté a Milei pensando que venía un cambio y estoy viniendo de entregar la llave del local que alquilé para poner una dietética en la zona del centro de la Ciudad de Buenos Aires, que son zonas que circula muchísima gente, y no me dio. Dice, ahora tengo que ver si por internet puedo vender el stock. O sea, pasa de voto enojado a voto enojado con vos, o realmente entiende. No, ¿Cómo es esa entiende. transformación? No, me parece que ella, digamos, en un andarivel de un voto no peronista, pero que quería un cambio, vio que el cambio de Milei no era, y vio en nosotros alguna propuesta que dice, bueno, no quiero votar al peronismo porque no le gustará, como Sí, hay sí, tantas es válido. opciones electorales, y dice, pero de las opciones que hay, me gusta la de ustedes. Nosotros estamos hablando de producción, Sí. hablamos de los comercios. Bueno, a mí yo saqué algunos spots sobre el tema del cierre de locales. lo que me sorprendió ayer de la entrevista de Milei es justamente que vos tenés la oportunidad a 10 días de las elecciones, siendo el presidente, acaparando supuestamente la agenda, tratando de repercutir, es que en ningún momento le interesó hablar a ese votante. Porque ante las preguntas Nada. de, che, la economía no está bien, aunque sea, tenía que recuperar eso de generar expectativa, decirle, bueno, sí, entendemos, porque el gobierno incluso tiene un relato medio armado de, bueno, sí, entendemos que acá no, hasta acá no viste nada, pero a futuro vas a verlo. A él no le interesó en ningún momento dar las explicaciones o convocar a su propio votante a decir, bueno, pará, entendemos. Y esta es la No, salida. se enoja, Decime vos. se enoja, Decime se enoja, vos, se a ver, enoja. ¿cómo carajo querés que haga? Se enoja. Bueno, incluso no sé si vieron, hoy está viralizándose un video de Toto Caputo donde habla de la segunda etapa de reforma las laboral. reformas. Sí. Digo, en un momento donde realmente está la economía en recesión, ¿te parece que la respuesta es que para generar empleo hay que quitarla? O sea, digamos, hoy no se genera empleo porque no hay crecimiento económico, porque no hay actividad, ya no digo crecimiento, no hay actividad económica. Entonces, esa piba que tuvo que cerrar su local, una persona que pierde el trabajo en una pyme industrial del conurbano bonaerense, una persona que se quedó sin laburo también porque el sector financiero también cierra, el turismo, la gastronomía, ¿viste? ¿Qué le vas a explicar? ¿Qué le vas a explicar qué le dice este gobierno a esa gente? Nada. La macro. No, la macro. Tú decís, esos 40.000 millones de dólares que vendrían de Estados Unidos, 20.000 el swap, 20.000 de no sé dónde, 20.000 de no sé qué banco, ¿a dónde van? ¿Para ¿Los qué? vamos a Claro. ver? Ese es el No los vamos a ver. Es para pagar deuda. O sea, el swap es para pagarle al fondo. Los otros 20.000 millones serán para pagarle al fondo y cambiar de acreedor. O sea, seguimos acumulando o cambiando de mano deuda y nada de eso queda. Por eso, cuando el gobierno yo entiendo la operación política de si llegamos con los mercados tranquilos Sí. al 26, Era lo que necesitaba, supuestamente. por lo La menos estabilizada. no está el agite de si el dólar se va, no sé qué. Ahora, en la realidad concreta de la gente, que Sí. está muy lejos de los mercados, hay gente que no tiene idea del riesgo país donde está, porque realmente no llega a fin de mes, bueno, lo que Sí, dice ni La tiene, inmensa ni mayoría tiene de la por gente. qué que es la saber quién es inmensa Scott mayoría de la Bessent. gente, ni sabe quién es Scott Y no Bessent. tiene por qué saberlo. No, pero por esa inclusión gente- te das cuenta, esa gente, nosotros en la que me incluyo, te vas dando cuenta que vos te empobreces, pero hay otros muy poquitos que se están enriqueciendo desmesuradamente. Bueno, también. porque cuando él mismo plantea también en este enojo, dice, yo también estoy haciendo un sacrificio. Claro. Pues decir, mira, no Sos sé, parte de una timba. pedir a tu hermana Claro. que te tire algo del tren, ¿viste? Porque la verdad que, ¿cuál es el sacrificio que hace? Es una persona que se la pasó viajando por el mundo. Ponele que estos 2 o 3 últimos viajes, puede decir una inversión, algo. La enorme mayoría de los viajes que hizo él, en uno hasta se iba a ir a ver a la exnovia a Las Vegas. Se bajó porque era un escándalo. Sí. Entonces, es una persona que nadie le cree que está haciendo un No, sacrificio. pero que además dice que él no se aumenta el sueldo hace un montón. Y se lo está diciendo a gente que no llegamos a fin de mes. Total. Y que a su vez, con el IVA que pagamos todos cuando vamos al almacén, le estamos pagando el morfi gratis a Total. él, la vivienda a él. Totalmente, total. O sea, Totalmente. ¿cuál es su sacrificio? ¿Notás un cambio de humor social? Esa chica que se te acercó en la calle. Sí. Esteban es candidato a senador por la ciudad Por de la Buenos ciudad. Aires. Estás en campaña, obviamente. Así Estás es. caminando las calles. Sí, sí. Imagino que las calles porteñas, pero tu militancia de acá no, me no voy. empieza acá. No, por Digo, supuesto. tiene muchos años. Esteban es rosarino. Digo, ¿notás un cambio de humor social? ¿La calle sigue respaldando a Milei? ¿Sigue esa expectativa? Se hace mucho hincapié en la expectativa. Sí. Expectativa de que vamos a estar mejor.
¿Lo notás? No, sí, hay un cambio. ¿En qué sentido? A ver. Primero, hay un clima antigobierno, te diría, bastante marcado. Yo estoy recorriendo, como decís, distintos barrios de todo tipo. Lugano, Belgrano, Constitución, Montserrat, Palermo, distintos barrios que son distintas personas, distintas historias, Realidades, distintas claro. realidades. En casi todos lados el clima es anti-Milei, Okay. o sea, anti-gobierno. El segundo cambio que noto, que me parece positivo, es que hay una expectativa de que la elección puede producir un cambio. O sea, está esa expectativa por eso creo que también va a haber una asistencia a las urnas bastante más importante que la que fue en la elección de legisladores porteños, fue muy baja, cerca del 50%. Yo creo que vamos a estar en una votación más importante. Muchísima gente que se acerca, obviamente, entiendo el sesgo, se nos acercan los que o te apoyan o te van a votar. Pero no o te dicen, putean tampoco. Sí, en general, a mí Claro, no. por eso. A mí no. Bueno, puede ser que yo soy un personaje relativamente nuevo en la política porteña. No, bueno, pero generaste una agenda y Sí, una que mirada. podría ser, que podría sí. ser polémica. Sos o- sensible. Sí, pero no, la verdad que siempre buena onda. Algunos te dicen, me gusta lo que haces, no te voto porque tengo mi corazón en otro partido. Otros te dicen que te votan, pero en general es anti-Milei, esta elección voy a ir a votar. O sea, eso a mí me parece súper positivo. Y no noto hostilidad a Ahora, la ahí hay actividad un problema, política. porque en la ausencia de las elecciones anteriores, la Libertad Avanza tenía que ir a buscar justamente el voto. Sí. Y en realidad lo que está pasando es que el ausente es el que le puede llegar a ir a votar en contra. Es que Ahora dice, bueno, en la otra me ausenté, en esta voy y le voto en contra. No solamente claro, lo castigo con claro. el ausentismo, voy y totalmente. le voto en contra. Vos pensás, Rosario, que en abril nosotros veníamos de un relativo buen verano. Hace un par de semanas estuve en Mataderos, en otro negocio que hacen los uniformes de ropa Sí. escolar para todas las escuelas religiosas y privadas ahí del barrio, un comercio que está sobre Avenida Alberdi muy tradicional. Y el dueño nos decía, mirá, zafo por el verano. O sea, porque la economía venía más o menos floja, en enero hubo un repunte, entonces muchas familias en enero y febrero compraron los uniformes porque después viene la escuela, no sé qué. Por supuesto, dice, antes se llevaban 5 chombas, ahora llevan 2 y las van lavando. Claro. Pero dice, y estamos viviendo de eso. Y literal estuvimos toda la mañana en el negocio, no entró nadie. Está bien, es un rubro muy específico, Sí, sí. pero a alguien se le rompe el uniforme. Sí. Entonces, como que abril, cuando se votaron, abril-mayo, cuando fueron las elecciones acá a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, había ausentismo por una desafectación política, pero había todavía algún clima relativamente de expectativa de parece que lo están encaminando. A partir de ahí vino, bueno, abril por supuesto Fondo Monetario Internacional, después estos permanentes escándalos. rescates, todos los escándalos de corrupción. Entonces me parece que ahí hay como no solo lo que vos decís, no solo un cambio de expectativa y un cambio en la tendencia de ir a votar o no ir a votar, sino también de un voto que se va a expresar en la oposición. Y yo sé que acá va a haber otra operación política típica de cómo se leen los resultados el domingo a la noche. Sí. Yo todavía no, la verdad que tengo mucha discusión con Solo respecto dos a eso. cosas, a mí Sí. parecer o como me parece que sería correcto. Primero en términos de bancas, obviamente, sobre todo en la Cámara de Diputados, el Senado son 8 provincias. Lo que pasa es que tampoco va a cambiar tanto la Bueno, composición. y si vos sos gobierno, y sos el gobierno más importante de la historia de la humanidad, sí. De la y el galaxia. fan número 1 de Trump, Y quedás abajo y de... sacás el 33, Aliado, 34. no diga fan, es aliado. No dijo, Aliado. Caputo dijo fan. Fan, In porque él English. dice que es In aliado. sí. In Ah, English in dijo, English. the number one fan. Number Yes. one. Bueno. Lo tenés que buscar, Me porque perdí aparte esa Caputo habla en succión. inglés. Me perdí esa succión de medios. No, No, desde me Washington. quedé en la megalomanía de la amistad. No, desde incondicional. Washington. Ok. Dijo, es el fan número 1, dijo Caputo en inglés, es el fan número 1 de Trump. Mira. Entonces digo, en ese contexto vas a tener un resultado donde 2 de cada 3 argentinos van a votar en contra del gobierno. Después lo que pase en... También es cierto que en una elección legislativa, vos con lo que ganás. O sea, Sí, no, pero no llegas a un balotaje y No, si no, sacás pero el 31, sí, y bueno. pero te tiene que ser útil a tu Sí. propósito. O sea, un gobierno que pensaba que llegaba a 85, 90 diputados, propios, que tampoco nunca sabemos cuáles 80. son propios, un poquito menos también. Sí. Propios de libertarios, porque vos pensás que en las 3 de los 5 distritos más grandes del país,
en la Ciudad de Buenos Aires puede ganar, pero con un resultado menor. Ya son, sí, ya si le decís 40 firman ya. No, a diputados. Bueno, peor. Menos. Peor todavía. Claro, porque por eso porque digo, una cosa es a Senado son y dos otra elecciones diputados. distintas. El Senado, como son 2 y 1, es particular. Diputados, que, No, que es la 35, elección que 36 es nacional. te firman ya. 35, No 36. llegan tampoco a eso, no llegan a eso tampoco. En la Es un provincia escándalo, o se sea- estima que van a perder. En Santa Fe, Santa Fe. están terceros. Sí. Porque está Fuerza Patria y Provincias Unidas, la lista Sí. del gobernador, Claro. obviamente, jugando fuerte. Córdoba también la pelea Córdoba con están Provincias peleando el Unidas. segundo lugar. Ujú. Está ahí Schiaretti un poquito con una luz de ventaja. Sí. Mendoza recién aparece como un resultado favorable. Entre Ríos, ponele. Sí. Tucumán va a ganar el peronismo. O sea, y ahí se te fueron los ditos grandes. Sí. El resto de las provincias eligen 2 o 3 diputados. Entonces, en el número final ellos pueden meter un... En Jujuy, por ejemplo, están a punto de quedarse sin diputado. Porque se eligen 3 diputados y está en las encuestas está Claro. primero el del Provincias Unidas, Sí. que es del gobernador. Segundo el peronismo. Fuerza Patria ahí peleando el segundo lugar. Sí. Y el tercero está con el Frente Izquierda. ¿Ah? Sí. Ojo que mira que en Jujuy no te gane Vilca la tercera banca del Los Congreso. zurditos. Bueno, entonces, cuando vos empezás a sumar... Porque yo entiendo Si que hacen no... matemática. Sí, yo entiendo que nosotros en la política estamos muy pendientes del resultado. 3 días después, o el 11 de diciembre, una vez que Claro, asuman los vamos nuevos a ver, diputados, sí. diputadas y los senadores, ya está. Ya está. Nadie se acuerda del resultado. No. Sé lo que le pasó a Macri, le pasa a todo. Más este presidente que tiene una enorme dificultad para generar acuerdos políticos. La pregunta es cómo se lo van a vender a Trump. Que sujetó Claro. el acuerdo Bueno, eso es al un resultado de las tema. elecciones, ¿no? Sí, es un tema, es el problema de sujetarte tanto a la suerte de otro, ¿no? Porque la verdad que la actitud, hasta la actitud corporal, no sé, ustedes seguramente habrán visto el video del Fibrón. Sí. Es Emocionado, es emocionado tremendo. el presidente. Es lo único que le genera emoción. Sí, y sí. me dio la foto y me la firmó con un Fibrón. Yo digo, bueno, eso se traduce a desde qué lugar vos defendés los intereses de tu país. Nos está representando a todos. Porque Trump a mí me cae para el traste, pero él defiende los intereses de Estados Totalmente, Unidos. claro. Hace su tarea de Bueno, por presidente. eso hay una Claro. gran diferencia con El este nuestro, gobierno. claro, el nuestro tendría que estar defendiendo nuestros intereses y va a hacerle claque y aplaudirle la conferencia de prensa de 1 hora. ¿Vamos a saber algún día qué pide a cambio el gobierno de los Estados Unidos con tanto apoyo? Bueno, ¿Nos cuando vamos empiecen a enterar? aparecer, bueno, se habla de algunas cuestiones, entiendo que hay, abiertamente hablaron de las tierras raras y algunas otras cuestiones. Entiendo que a Estados Unidos le interesa un nivel de intervención en la economía, tanto como para que eso les permita que nosotros juguemos el rol que tenemos que jugar. Digo, nosotros hoy tenemos una explotación creciente de gas y petróleo, eso a Estados Unidos le puede servir para actuar en términos del precio, El precio, sí, del controlar del el barril. precio. Sí, nosotros no somos un actor determinante, pero Pero, podemos sí. incidir junto a otros. El tema, digamos, en el sector más competitivo de la economía, que es la agroindustria, competimos directo con Estados Unidos, ahí nos puede correr un poco digamos, de la competencia. Me parece que lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Pero no deberían explicarlo. Sí, claro, por supuesto. Y si no lo hacen, ¿quién le exige esas explicaciones? ¿Cómo Bueno, se hace? hay un gran problema. Bueno, ustedes están teniendo problemas con las Sí, estamos teniendo un explicaciones. Un quilombito. Claro. Ayer Un nos, quilombito. ayer nos quedamos tomando el té. Sí. Sí, No, por eso. hay un problema concreto, que este es un gobierno autocrático, que no respeta la división de poderes, que no cree en la República, que no cree en el Congreso, y tenemos desde el incumplimiento de una ley, como la ley de emergencia en discapacidad, a la que se va a sumar el incumplimiento de la ley de emergencia pediátrica y del financiamiento universitario. En la próxima semana se cumplen los días y van a entrar en incumplimiento. Yo lo tengo denunciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a mi ley. Iremos incorporando y ampliando funcionarios y causas, en la misma causa que tiene el juez Casanelo, pero también aparecen estas cuestiones donde un ministro siente que no tiene por qué venir a dar explicaciones al Claro. Congreso. Y te digo, Caputo y Karina Milei estaban volando desde Estados Unidos. Sí. Ponele. Sí, no, pará. ¿Dónde estaba Lugones? 9:38 de la mañana Sí. arribó el avión que traía a Milei a la comitiva. Es Claro. decir, se daban una duchita e iban. Estaban, sí, era la... Sí. Y Lugones. Nada, Lugones no Lugones viajó. No viajó, Sí. digo, nosotros no viajó, estaba acá en Buenos Aires, Sí. pudo haber venido. A la misma hora sube un video sobre un tema de vacunas cuando se les está pidiendo explicaciones por el tema fiebre amarilla. Claro. Porque ahí hay un
otro quilombito en puerta con el tema sanitario, pero la verdad es que digamos, no, sienten que no pagan costo por eso. Ninguno, no, claro. A mí como diputado muchas veces me da impotencia. O sea, vos decís, flaco, hiciste un decreto que dice que no vas a cumplir una ley porque se te cantó, y a mí me da impotencia. Y sí. ¿Y qué hago? Bueno, voy a la justicia. Y la justicia, la mitad de la justicia, te mira y te hace pito catalán. Entonces es complicado, estamos corriendo los límites hacia un lugar muy complejo. Sí. ¿Pueden pedir que lo vayan a buscar por las fuerzas públicas? Deberíamos. ¿No están siendo responsables en ese sentido? Bueno, en la comisión de Libra está pasando con algunos funcionarios, hay un fallo de un juez que directamente denegó la asistencia de la fuerza pública. Entiendo que en una interpelación que se vota en el Pleno, que no es una Claro. comisión, hay otra fuerza de ley, porque vos tenés la propia Constitución que prevé el mecanismo, por lo tanto entiendo que debiera haber alguna capacidad de ¿Vos creés que de ponele movilizar eso. en una semana de elección, la semana que viene, debería irse a buscarla con la fuerza pública Karina Milei? Lo veo complicado porque no va a haber, No va a no va a llamar haber a sesión, actividad Martín. parlamentaria, exactamente. Martín Menem no respondió todavía sobre No, la convocatoria. de la no mandó todavía la de los DNU al Senado, así que él menos va a responder Claro. una nota. No, todos juegan, digo, lo de la interpelación de ayer fue bastante burdo. A las 11:30 de la noche nos llega un mail diciendo que los funcionarios no vienen. Claro. A las 10 de la mañana estaba citada la labor parlamentaria, que es donde se resuelve qué se hace. La pisaron y como a las 11:30 dijeron, hubo que mandar esa nota porque Martín Menem se hacía el sonso y no respondía. Entonces es complicado ese diálogo, que no hay hoy un diálogo, No, y me claro. parece que entiendo que el voto tiene que ir en ese sentido también, ¿no? Fortalecer al Congreso Sí. para poder plantarse y que se cumplan las leyes que se votan. Esteban, este gobierno hizo mucho hincapié en la batalla cultural. Vos hace un ratito nomás mencionaste que la calle no estaba tan hostil políticamente. Ujú. Fuiste uno de los diputados más hostilizados por su identidad sexual. ¿Ese nivel de hostilidad mermó? ¿Sigue igual? ¿Cómo notas ese discurso que supo ser tan agresivo Sí. y violento de parte del gobierno y su gente? En la calle nada, o sea, en la calle nunca existió eso. No. Era un tema más de redes. En las redes sigue. ¿Sigue? Sigue, lo que pasa es que se corrieron Viste que vamos aprendiendo, ¿no? El lenguaje de redes porque esto Sí. es muy nuevo. Pero vos percibís cuando una conversación tiene cierta intensidad o cuando no la tiene. Cuando sale uno de los conductores de Carajo a acusarme de pedofilia, del SIDA, Sí. de qué sé yo, vos notás que ahí hay una conversación, o sea, notás la densidad de la conversación. No algo que no pasara antes, porque esas acusaciones siempre estuvieron, digo, como una forma de pegarme por ser una voz de la oposición, pero claro, de golpe ellos, y pasa a Carajo, y pasa a la derecha diario, y se retroalimentan, y durante 3 semanas te dan, se siente que es una conversación. Hoy sigue habiendo, yo te abro mi celular, mi cuenta de X, ni te cuento, no los leo, pero los comentarios son aparte, no sé, Milei entregó la soberanía, y uno te contesta, todo bien, pero sos un pedófilo. Y decís, ¿qué tiene que ver? Sí, O sea, sí, a mí me contestame pasa con lo un mismo. argumento político. Sidoso te ponen, sidosa. Sí, mira, cualquier cosa. Sí, gorda así. sidosa. Claro, así. Entonces, ahora, en la calle eso nunca pasó. Al contrario, yo creo que parte de que hoy yo tenga cierta visibilidad y participación en el debate público tuvo que ver con ese ataque que me puso muy en el foco. Claro. Yo lo noté un día que estaba volviendo a tomar un café con una amiga en el subte y se acercó una señora mayor y me dice, se me acercó de la nada, yo estaba sentado en el subte y me dice, seguí así, no aflojes, estamos con vos. Yo digo, epa, ¿qué pasó acá? Nunca nadie Que se me tampoco había acercado. pasado eso. Claro. No, pero nunca me había pasado. Y a partir de ahí empecé a ver que un montón de gente creciente es como que dice, ¿qué onda? 2025, flaco, hace falta. Sí. O sea, porque ya es no tener un argumento, porque contestame con argumentos, no me contesté. Entonces, esa conversación sigue, pero digamos Lo que pasa es que ese ellos se discurso corrieron. de odio ha traspasado las fronteras virtuales desde el momento en que el mismo Claro. Milei la instala en el discurso de Davos Total. y demás, pero además en la última semana lo vimos de manera evidente con este representante de Varones Unidos, Bueno. totalmente mimetizado con el discurso de Totalmente. Laje y de Márquez, que termina asesinando Sí, que es- 2 mujeres y un varón. Esto creo que lo hemos hablado varias veces. Hay una mayoría de la sociedad que no se engancha en eso. Yo digo, la batalla cultural es una batalla perdida para la gente del gobierno.
no la van a ganar, porque la sociedad ya dio vuelta a la página. ¿No la van a ganar? La batalla cultural no. Sí hay una minoría intensa Pero hay que una se siente minoría legitimada. intensa, claro. Entonces vos después tenés Laje Márquez habilitando discursos, Milei habilitando discursos, y vas a tener, porque la sociedad nunca es 100% uniforme. No, claro. Pero la enorme mayoría de la sociedad es la que salió a la calle para decirle a Milei con Davos, no, Primero ¿a de dónde febrero. vas? Y de hecho, fíjate que desde ese momento el propio Milei se baja. Cuando fueron los ataques, yo recibí ataques de casi todo el entorno de Milei, menos de él. Él no se metió, él no retuiteó, no habló. Porque percibe que, No es por ahí. Que no es por ahí. no es por ahí, que es un tema que a él no le suma. Y me parece que, pero sí es cierto esto que vos decís, Con que haya uno que sea Sí, permeable claro. al Bueno. discurso es un desastre. Lourta. Claro. por Lourta eso. es permeable al discurso. Y hay una senadora y una diputada, Carolina Lozada y Lidia Lemoine, Sí. muy cercanas al presidente, que claramente impulsan este proyecto de las falsas denuncias, Sí. que de alguna manera es lo que le da sustento a esto, ¿no? Claro. Hay una bruja perversa que me quiere quitar a mi hijo. El que terminó secuestrando al pibe después de matar a la ex mujer y a la ex suegra es Lourta. Claro. Él es el que termina secuestrando al pibe, después de acusar de que le habían secuestrado el hijo y no lo Sí, dejaban ver al hijo. Sí, Entonces, esa minoría intensa se activa, obviamente, y bueno, nada, tiene consecuencias desde ya. Por eso también lo denunciamos, si no, no Pasa lo que sí, es denunciaríamos. muy cansador también, no solamente en este tema, sino cuando hablan, bueno, de que no son 30.000, ponerse a discutir todo esto que ya pero- estaba saldado Sí, en pero- Argentina. Había discusiones que claramente uno creía Sí. que estaban saldadas y que no están saldadas y que hay La que seguir política dando. también es pedagogía, Rosario. Yo cuando sufrí los ataques, quizá porque soy militante de muy chiquitito y siempre me tocó explicar o explicar algo, ¿no? Siempre nosotros cuando empezamos cuando yo me metí en el socialismo, convencer a alguien para que se suma a militar en tu partido, le tiene que contar de qué se trata, explicar. Cuando empecé a militar en el colectivo LGBT, era un tema que no se hablaba masivamente, era explicar qué era la orientación sexual, qué era la identidad de género, qué era la discriminación, explicar con actitud pedagógica. Y yo cuando sufrí los ataques me puse en esa misma, de decir, mira, acá hay una oportunidad, Claro. de decir, mira, no es esto, esta no es la sociedad que queremos construir, esta es la otra sociedad. Puede sonar un poco cansador, pero vale la pena, porque vos encontrás que en la mayoría de las ocasiones del otro lado te vas a encontrar con alguien que dice, no, tenés razón. O sea, que sale de la tentación de seguir la Vos corriente. Sos un referente, sos un militante y como persona visible, ¿recibiste mensajes de otros pibes que sí fueron atacados? Porque vos decís, yo te muestro mi teléfono, pero yo ni lo leo. Pero vos tenés No, un cuero sí, curtido total. de años y Sí, años de total. lucha. Hay pibes que quizás no, No, lo por tienen. eso fui a la justicia. Una causa que entiendo avanzó porque se convocó a distintas organizaciones y ojalá siga avanzando. No por mí, porque como vos decís, Mauro, yo tengo nada de militancia, cómo lo trabajo políticamente para que esto sea un mensaje positivo. Sí, lo tenés recontra caminado. Eso lo tengo caminado. Y sí, obviamente, te escribe gente que me pasó mucho cuando fue después de Davos el decreto de que intentaba prohibir la atención médica a los niños trans, Sí. muchas familias, Sí. muchos pibes, mucha angustia. Eso fue lo que me enojó mucho cuando fui al discurso de Soy Maricón y me la banco porque venía con ese enojo, venía de 24 horas de familia que me escribían desesperadas. ¿Qué vamos a hacer con mi hijo, con esto, con lo otro? Y ahora me pasó lo mismo, ¿sí? Desde docentes que, vuelve el prejuicio, si todos los gays son pedófilos, ojo con el docente de patín, Claro. ojo con el docente de lengua y literatura. ¿Y yo por qué tengo que ocultar quién soy No. en una clase? ¿Tuviste ese acercamiento de Sí, adultos sí, que vienen sí, con esa sí, preocupación? Sí. Que notan una Sí, mirada sí. distinta. Sí, claro. Sí, porque hay gente que, al menos aparece la duda. Después pasó rápidamente. Y te pregunto, eso no estaba ocurriendo. Es, No. es nuevo en nuestra sociedad. Bueno, a ver. Nuevo viejo, viste que No. todo Sí. se fue reciclando. Sí, yo cuento, cuando yo asumí como director de diversidad sexual en Rosario en el año 2007, que fue la primera oficina Sí. municipal que hubo en el país, hicimos una encuesta de qué pensaba la gente de la diversidad. Y la primera pregunta era una encuesta grande, con una muestra grande en la ciudad. La primera pregunta era qué opina, cuáles son los grupos que usted considera que son más discriminados. Y el colectivo LGBTIQ+ aparecía como segundo, con un 90% de la gente decía
era de respuesta múltiple, qué sé yo. Después preguntábamos si pensaba que era justo luchar contra la discriminación y daba 80. Después preguntábamos si tenían que tener los mismos derechos y daba 70. Sí. Iba bajando progresivamente hasta que llegábamos a las preguntas en aquel momento de matrimonio igualitario, que estaba empatado, adopción, que había una mayoría en contra, y había una que era como, ¿qué pensaría? ¿Usted aceptaría que una pareja gay viva al lado de su casa? No. ¿Qué? Entonces Claro, ahí. era como, bueno, en la medida que se me acerca, Claro. me agarra el Claro, pánico. Que hagan cuanto lo más que cerca- quieran, Si pero no entre lo cuatro veo, que paredes. haga lo que quiera. Claro. Eso nosotros lo superamos, Mirá. porque después el Sí. debate de matrimonio finalmente terminó siendo un debate donde una pareja de gays o lesbianas se casa se Claro. casa antes o después en un turno de una pareja heterosexual, donde No se terminó la civilización. nuestras propias familias No, no. compartieron No se eso. terminó la familia, No, nada, no, nada de y es eso. más, también decir que la mayoría, mirá, la mayoría de las decisiones que nos trajeron hasta acá las tomaron personas heterosexuales. Así que no nos echen la culpa, Claro. no metan en el armario a nadie. Tiene un dice, no, punto ahí, puto reprimido. Tiene un No, punto. pará. Tiene No un hay punto. ningún puto reprimido. Son hetero y tomaron las decisiones Sí. de mierda que nos trajeron hasta acá. Y en general varones. Sí. Claro. En general varones. Tiene un Me punto. gusta pensar que le estamos dejando a nuestros hijos, mis hijos son adolescentes y preadolescentes, tengo 2, que le estamos dejando una sociedad mejor en términos No de tengas amplitud dudas. mental, que ellos no Sí, se van a sí, no tengas escandalizar. dudas. No. Y cuando veo ciertas cosas o ciertas cuestiones como la que estamos conversando respecto de este gobierno, lo dudo. ¿Me tranquilizás Sí, o me sí, preocupás? sí, tranquilo. ¿Hacia dónde vamos? No, las sociedades en no ese vuelven sentido, atrás. ¿no? No vuelven atrás. Hay tensión. Ningún camino es lineal. Claro. No, ya no cambia para siempre, porque hay tensiones, avances, retrocesos. Ahora, esta gente quiere que volvamos a la sociedad de principio del siglo XIX, ni siquiera o del siglo XX. Te hablan en un... Lo han dicho abiertamente. Sí, sí, Es la Pero sociedad no, que añoran, la de fin del claro, siglo esa XIX. sociedad que añoran cuando hablan del pasado brillante de Argentina, que siempre está ahí muy discutido Sí. por los historiadores. Hablan de un país de muy pocos, de un país que era el puerto, dice, no, porque mirá lo que habíamos logrado, las grandes avenidas de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Vale la pena caminarla en cualquier barrio Sí. para decir, no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del resto del mundo. No es Argentina. O sea, no es Argentina no, es algo, claro. es Buenos Aires más un país muy extendido, con enormes desigualdades que están también en la ciudad de Buenos Aires, que se viven en la ciudad de Buenos Aires, digamos, se habla mucho de la desigualdad del código postal. Y Buenos Aires es la única ciudad que tiene más de un código postal en Argentina. Yo vivo en Montserrat, 1086 mi código postal. Pero hay varios códigos postales y vos podés estar en Caballito y tener determinados servicios. Lo cuento porque es real, no es simulado, pero me impactó. Un amigo que está colaborando con nosotros en la campaña que vive en Caballito vino a Parque Rivadavia con la mujer y el hijo, un bebé, a repartir folletos nuestros de la campaña. Y me dice, no, lo anoté a mi hijo, empieza en marzo en una escuela, no es una escuela, sería, sí, nivel inicial, jardín Maternal. público del gobierno de la ciudad, muy conocido ahí en el barrio, consiguió vacante, de primera todo, excelente, dice. Y me acordé que venía hablando con una referente del tema educativo acá en la ciudad, que me había contado el deterioro de los servicios similares en los barrios, Villa Lugano o en otros barrios, en los barrios de emergencia también, donde ese dispositivo estatal se llama Centro de Cuidado Infantil, es un convenio con una ONG, o sea, tercerizado, los docentes le facturan 400.000 pesos a la ONG, entonces vos pensá el punto de partida que tiene en la misma ciudad de Buenos Aires un pibe que logra una vacante en ese lugar de nivel inicial en Caballito o está en un barrio que no tiene esa infraestructura y que está yendo con un docente que gana 400 Sí. lucas, que le factura a una ONG, Sí. que no es parte de un proceso. Entonces, El ahí, punto de partida ya el es punto de dispar. partida es impresionante. Entonces digo, ahí, ¿qué país queremos construir? ¿Consolidar ese país de la enorme desigualdad o queremos construir otra cosa que no es ni Buenos Aires contra el interior? Digo, hay que pasar esa lógica. Buenos Aires tiene todo su potencial, es una ciudad maravillosa, y el país, el resto del país, en las provincias nosotros tenemos 250 complejos del agroindustria sin desarrollar. Esos 256 en realidad complejos están en todo el país. Entonces mirá si no podrías generar una política de desarrollo de arraigo, de exportaciones, de valor agregado, de empleo de calidad.
con la Ciudad de Buenos Aires, con las provincias. Bueno, no es los trenes contra. tienen mucho que ver en eso, ¿no? Bueno, eso es una inversión que va a llevar, nunca se termina de resolver, porque es una inversión que se hizo en otro contexto, con otros costos, en un país muy extenso y lamentablemente se detonó, ¿no? Sí. Señoras y Eso sí. señores, Esteban Paulón, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. Esteban, todas aquellas personas que nos están mirando y te quieren votar, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde te encuentran en la boleta? Y un mensaje para todos ellos, A ver, ellas y ellas. en la boleta de papel, acá en la Ciudad de Buenos Aires, votamos senadores y diputados. Entonces va a haber como dos columnas. Arriba estamos los candidatos al Senado y abajo los candidatos y candidatas a diputadas. Yo soy candidato por el Movimiento Ciudadano, que formalmente se llama Movimientos de Juventud, de Jubilados y Juventud. Es una M de colores. Nos van a encontrar al final de la boleta. O sea, es la última lista, así que es muy fácil. Ajá. Buscan el final de la boleta una M de colores, ahí está. Estoy yo como candidato a senador. ¿Pero va a y estar en- tu foto, la de un pelado, la de un colorado? ¿Cómo es? No, yo por suerte Yo ya me perdí, va a ¿viste? estar mi foto y aparte, mira, podés revisar los currículum de toda la lista de diputado y senado, toda gente que viene impecable, no tenemos ninguno. Es más, Alejandro Katz, que es el candidato nuestro a primer diputado en la lista, hay un homónimo, Alejandro Katz, que bueno, Alejandro Katz es un apellido bastante común Sí. y un nombre bastante común. Hay un Ahí está la homónimo boleta. que no sé en qué kilo. ¿Ves? Ahí estamos los últimos. Ah, la M de colores. Porque la última lista no presenta Claro. candidatura a senador. Entonces Claro. busca al último senador Con y foto, claro, la le última es generás, con foto. claro, le generás, ahí haces las dos Arriba y cruces. abajo, diputado. Y un periodista que estuvo mucho en los medios, ahora creo que está en el streaming, que muy libertario, me puso, vos que vas con un narco, que no sé qué sé yo, ¡Opa! y me carpetea un link de una noticia homónimo. del otro Alejandro Cali. Es un homónimo, por favor, si sos periodista, Chequeá. mínimo, Bueno. chequeá. La Es fotito, que la fotito, mirá. no tiene esa intención. Nos votan ahí. Y decirle, Mauro, si me permitís, Sí. ¿por qué quiero ir al Senado? Porque también es importante. Primero porque creo que desde el primer momento en que apareció el proceso político del gobierno de Javier Milei, yo me posicioné claramente en la oposición, pero no solo de los discursivos, sino poniendo el cuerpo. Adentro de la Cámara y en la calle, acompañando a cada uno de los reclamos de la sociedad que vio cómo se avasallaban un montón de derechos. En segundo lugar, porque represento valores que Milei quiere eliminar. Y la democracia tiene que preservar estos valores. Milei dijo muerte al socialismo, obviamente dijo que la homosexualidad y la pedofilia. Yo junto ahí esos dos mundos y algunos más que Milei odia. Es una Aleph de mundos odiados por claro, Milei. totalmente. En tercer lugar, porque hoy hay una voz en el Senado que no está presente, que es la voz de una izquierda democrática, de un socialismo democrático, que quiere aportar su mirada en los debates propios del Senado. Tenemos pendiente nombrar defensora del pueblo, 2 cargos en la Corte Suprema, yo creo que tienen que ser 2 mujeres. Me parece que nosotros estuvimos al borde de que a la Corte vayan 2 personas, que alguna te puede gustar más o menos, pero que eran fruto de un acuerdo tras bambalinas, que no representaban lo que necesita la Corte, que son 2 mujeres independientes, capaces y probas para devolver el equilibrio a la Corte Suprema. Y después porque ahí en el Senado tenemos que dar los debates que tienen que ver con salud, con educación, con desarrollo económico y con la distribución de los recursos. En todos esos debates y en el país que viene, la voz que yo represento, que es la voz de una izquierda democrática, un socialismo democrático, que fue tradicionalmente presente en el debate político porteño, tiene que estar y la Ciudad de Buenos Aires tiene la posibilidad de ponerla ahí en el Senado. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Esteban Paulón, señoras y señores. Tengo entendido que